Buenos días, chicos. Entonces vamos a continuar ya con los últimos 3 temas de esta fase, que son los más difíciles: arritmias, supraventriculares, ventriculares y de arritmias. Hoy día vamos a tratar de hacer todo lo que es arritmias supraventriculares. Vamos a empezar. Pues dentro de las arritmias supraventriculares vamos a empezar con la enfermedad del nodo sinusal. ¿Ya? El nodo sinusal es el sitio fisiológico donde se forman los impulsos eléctricos del corazón. Debido a su capacidad para mantener una generación regular de descolonizaciones espontáneas a ritmos más rápidos que otros marcapasos, como el nodo ventricular o los ventrículos, ¿no? El nodo sinusal se polariza más rápido que otros marcapasos naturales del corazón. Por eso es de todo el control. La enfermedad del nodo sinusal o senescencia del nodo sinusal puede alterar, y también la alteración de la unión del nodo sinusal con el tejido auricular puede alterar la formación o conducción de impulsos eléctricos desde el nodo hacia las aurículas, ¿no? Esto puede presentarse de forma aislada, o sea, solo la enfermedad del nodo sinusal, o puede presentarse con otras alteraciones en el sistema de conducción. Por ejemplo, también se puede alterar el nodo auriculoventricular. Ya hemos visto la anatomía y fisiología del nodo sinusal, hemos visto su potencial de acción, y esto determina las características electrocardiográficas en un ritmo sinusal normal. El nodo sinusal es una estructura que se encuentra subepicáricamente. Hemos visto que está entre la unión de la cava superior y la aurícula derecha. La onda P que origina la despolarización del nodo sinusal va a ser una onda P que se dirige hacia abajo, hacia la izquierda, y de atrás hacia adelante. Entonces va a ser positiva en D2 y negativa en ABR, ¿no? Esa es la P normal. El eje de la onda P generalmente está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Y ya sabemos cómo determinar el eje de la onda P. Y en un ritmo sinusal normal, la onda P es constante, el intervalo PR, PP y RR son constantes a la misma frecuencia. ¿No? Esas son las características del ritmo sinusal normal. Además, el nodo sinusal está influenciado por inervación autonómica, tejido simpático y parasimpático. El parasimpático produce bradicardia y el simpático taquicardia. En el caso de la enfermedad del nodo sinusal, podemos encontrar varias anomalías que las vamos a ir explicando. Y estas alteraciones, en el caso de la enfermedad del nodo sinusal, generalmente son intermitentes, o sea, aparecen y desaparecen. Por momentos aparecen y por momentos el paciente está con un ritmo sinusal normal, ¿no? Entonces, a veces en un solo registro de electrocardiograma puede salir normal. Es más importante acá hacer el estudio Holter, que es por más tiempo, ¿no? Y ahí pueden aparecer las alteraciones de la enfermedad del nodo sinusal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la enfermedad del nodo sinusal? Tenemos, por ejemplo, periodos de bradicardia sinusal espontánea, muy pronunciada. ¿Ya? Esa puede ser un síntoma de la enfermedad del nodo sinusal. Normalmente, la frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Menos de 60, bradicardia; más de 100,
taquicardia en adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que hacen bastante deporte o atletas de élite pueden tener bradicardias, frecuencias cardíacas lentas, incluso de 40 latidos por minuto en reposo, sin que esto signifique que tengan una enfermedad del nodo sinusal. Entonces siempre hay que preguntar si hacen ejercicio, ¿no? Si encuentran una bradicardia marcada, si es que hacen ejercicio. Si son atletas, no hay problema. En el sueño, cuando uno duerme, también la frecuencia cardíaca puede caer, disminuir, producirse bradicardias, sobre todo en personas jóvenes. Y esto tampoco, incluso pueden tener pausas y bloqueos sinusales o bloqueos auriculoventriculares de primer grado, asintomáticos. O sea, durante el sueño, sobre todo en jóvenes, pausas de hasta 2-3 segundos, y esto también es normal. ¿Ya? No quiere decir que tengan enfermedad del nodo sinusal. ¿Ya? Si es durante el sueño y asintomáticos. En cambio, si tenemos una bradicardia sinusal sintomática, inapropiada, por ejemplo, si el paciente está caminando, haciendo ejercicio y presenta una bradicardia de 50 latidos por minuto, eso es algo anormal. Y encima presenta cansancio, no puede realizar el ejercicio, entonces ahí estamos hablando de una bradicardia sinusal sintomática inapropiada. Esa es una manifestación de enfermedad del nodo sinusal. ¿Ya? Bradicardias espontáneas. Esa es una. Otra manifestación de la enfermedad del nodo sinusal es la pausa sinusal. Pausa sinusal es la ausencia de ondas P durante más de 2 segundos en el electrocardiograma. Pausas hasta de 2 a 3 segundos, como hemos dicho, pueden producirse en personas sanas, jóvenes. Cuando están durmiendo pueden tener estas pausas de hasta 3 segundos, y como hemos dicho son normales. Pero si ya son más de 3 segundos, lo más probable es que ya sea una manifestación de una pausa por enfermedad del nodo sinusal. Las pausas se producen como consecuencia de un paro sinusal o de un bloqueo de salida sinoauricular. Ya son las dos causas de pausa sinusal: paro y bloqueo de salida sinoauricular. El paro es porque no se forma el impulso eléctrico en el nodo sinusal. Entonces, al no formarse el impulso eléctrico, no va a haber onda P, pues, ¿no? Durante 3 segundos, entonces estamos hablando de una pausa sinusal, manifestación de la enfermedad del nodo sinusal. ¿Qué vamos a ver en el paro? Que no vamos a ver ondas P, ¿no? Y esta pausa, cuando no va a haber ondas P, no va a ser igual a un múltiplo de los intervalos PP. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a ver mejor un electro. O sea, vamos a ver una onda P, otra onda P, otra onda P, y de ahí nada. Y de ahí aparece una onda P. Entonces, ese es el paro sinusal. Ahora, si vemos el intervalo PP, o sea, entre las dos P's anteriores, supongamos que es de 100 milisegundos, el PP. Entonces, es una P, 100 milisegundos otra P, 100 milisegundos otra P, después hay una pausa y aparece una P. Para que sea múltiplo del intervalo PP, esta P después de la pausa debe parecer como un múltiplo, supongamos a los 300 milisegundos, o sea que equivaldría a 3 intervalos PP. Pero si aparece antes, supongamos a los 250 milisegundos, no es múltiplo de un intervalo PP. ¿Entienden?
Ahorita vamos a ver el electro, ¿ya? Pero en la pausa, en el paro, la onda P no es igual a la suma de los intervalos PP. El paro puede que no cause síntomas siempre y cuando aparezcan ritmos de escape. Por ejemplo, un ritmo de escape de nodo a B o un ritmo de escape ventricular. Entonces, si aparece ese ritmo de escape, puede no dar síntomas. Pero si es que el ritmo de escape es muy lento, ahí sí puede producir síntomas, ¿no? Incluso síncopes. Entonces, esa es una causa, el paro. La otra causa es el bloqueo de salida sinoauricular. Es decir, que se genera el impulso eléctrico en el nodo sinoauricular, pero el tejido que está alrededor del nodo sinusal no va a conducir ese impulso eléctrico hacia el miocardio auricular. Entonces, igual no se va a producir la onda P, porque no conduce el tejido que está alrededor del nodo sinusal, no va a conducir el impulso eléctrico. Entonces produce un retraso de la conducción de la zona perinodal. El bloqueo sinoauricular de primer grado, no lo vamos a poder registrar en el electrocardiograma, porque en el electrocardiograma, así haya un retraso de la zona perinodal, lo que vamos a ver al final va a ser la onda P, ¿no? Entonces no sabemos, este bloqueo sinoauricular también se clasifica en 3 grados, primero, segundo y tercer grado. Ya en el primer grado, refleja un retraso de la conducción en la zona perinodal y no se puede identificar en el trazado del electrocardiograma, porque las ondas P van a ser siempre regulares. El de tercer grado tampoco se puede distinguir del paro sinusal, porque como está completamente bloqueado, no se van a formar ondas P. Pero la forma de distinguirlo es con los intervalos PP. Si es múltiplo del intervalo PP, estamos hablando de un bloqueo del tercer grado. Si no es múltiplo, de un paro sinusal. ¿Ya? Y los de segundo grado, que es el resultado del bloqueo de la conducción intermitente de la unión sinoauricular, también se dividen como en los bloqueos AVs, tipo 1 y tipo 2. O sea, Wenckebach, tipo 1 y tipo 2. El bloqueo de salidas sinoauricular de segundo grado tipo 2 se caracteriza por intervalos PP constantes y la pausa cuando no se producen ondas P es igual a la suma de los intervalos PP. Es un múltiplo también. En cambio, el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1, Wenckebach, la prolongación de la descarga de la velocidad de conducción es progresiva. Y el bloqueo dentro del área perinodal es progresivo. Entonces, siempre los impulsos eléctricos van a alcanzar el miocardio auricular con un retraso progresivo. Y el EKG va a mostrar un acortamiento progresivo del intervalo PP. O sea, el intervalo entre las ondas PP se va haciendo cada vez más corto, hasta que una P no conduce.
O sea, hasta que no aparece una P, mejor dicho. Es decir, hasta que se produce el bloqueo, es decir, un impulso signo auricular no es seguido por una onda P. Y la pausa es menor o es a un múltiplo del intervalo PP más corto. ¿Ya? No es múltiplo como en el tipo 2, que sí es múltiplo del intervalo PP, la pausa. ¿Han entendido? Ya, vamos a hacerlo con ejemplos. Igual, las pausas pueden ocurrir con o sin ritmos de escapes. Los ritmos de escapes pueden ser auriculares, o sea, otra zona de la aurícula que genera el ritmo. Pueden ser de unión o del nodo aurículo-ventricular o de origen en los ventrículos. Entonces, si se produce un bloqueo prolongado, pueden aparecer síntomas como el síncope. Y si hay un ritmo de escape adecuado, generalmente no hay síntomas. Entonces, esa sería la segunda manifestación. 1, bradicardia sinusal. 2, pausas sinusales. Y la tercera es el síndrome de bradicardia-taquicardia. ¿Ya? Esa también es una manifestación del nodo sinusal. Y es, como su nombre lo indica, hay episodios de taquicardias y episodios de bradicardias. Entonces se definen como paroxismos alternos de taquiarritmias auriculares. Las taquicardias son auriculares, ¿no? Pueden ser regulares o irregulares. Y también hay periodos de frecuencias auriculares y ventriculares lentas, ¿no? Es un síndrome taquibradia. Hay tanto taquicardias auriculares como bradicardias. Y este es lo que mayormente se presenta en los pacientes, la manifestación más común, ¿no? Se presenta en más del 50% de las enfermedades, de las personas con enfermedad del nodo sinusal. Estas arritmias se pueden desarrollar gradualmente con el tiempo y dentro de las taquicardias la fibrilación auricular es la más común. Pero también pueden ocurrir flúter-auriculares o taquicardias supraventriculares. Todas estas taquicardias vamos a ver también hoy día. Ya. Acá tenemos un electrocardiograma, por ejemplo, una bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca 32 latidos por minuto. ¿Ya? Bradicardia sinusal marcada en un Holter de 24 horas mientras el paciente estaba caminando, haciendo ejercicio, ¿no? Entonces es inapropiado, ¿no? Estaba caminando durante el día y presenta una bradicardia de 32 latidos por minuto y se queja de fatiga, mareos y pre-5. Entonces, esto es enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Bradicardias sinusales inapropiadas, sintomáticas. Una manifestación. Acá tenemos una pausa sinusal de más de 4 segundos debido a un paro sinusal. Hemos dicho que el paro sinusal, o sea, está la onda P. El paro sinusal es porque no se produce el impulso eléctrico en el nodo sinusal. Entonces, no hay impulso eléctrico, no hay onda P, hasta que acá recién aparece. Y si medimos el intervalo PP, acá hay onda P, la siguiente onda P sería acá, la siguiente acá, o sea, midiendo el mismo intervalo PP. La siguiente acá, la siguiente caería acá. Pero la onda P ha aparecido, o sea, no ha aparecido como múltiplo
de los intervalos PP. Entonces esto es un paro. ¿Ya? Cuando es múltiplo de los intervalos PP, la pausa más de 3 segundos y la onda P aparece, no es múltiplo de los intervalos PP, es un paro sinusal. También una manifestación de enfermedad del nodo sinusal. Y después tenemos un bloqueo de salida sinoauricular de segundo grado tipo 2, Moritz 2. ¿Ya? Acá tenemos una onda P, Bueno, esto es igual, o sea, esto es lo mismo que se ve acá, esta es otra derivada. Pero después la onda P, y acá debería aparecer la onda P, la siguiente onda P, pero no aparece. Y el siguiente, o sea, el siguiente intervalo sí aparece la onda P, ¿no? Entonces, es una onda P que aparece, una onda P que no aparece y después vuelve a aparecer. Entonces, esto es un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2. ¿Por qué? 2-1, ¿no? Por 2 ondas P aparece recién, o sea, por 2, en 2 intervalos recién aparece una onda P. Y es múltiplo, cuando aparece la onda P, es justo múltiplo, o es en el intervalo PP, ¿no? Es en la suma de los intervalos PP. ¿Entienden? ¿Sí? O sea, si es que esta onda P apareciese después o antes, es un paro. Pero como aparece justo cuando debería aparecer, o sea, en el mismo intervalo, o en múltiplo del intervalo, es un bloqueo. ¿Ya? Y en este caso es tipo 2, porque para que sea tipo 1, el intervalo PP se tiene que ir acortando, ¿no? Disminuyendo progresivamente. En cambio, en el tipo 2, el intervalo es constante, PP, 2, 1. ¿Ya? Tipo 2. También una manifestación de enfermedad del nodo sinusal. Y esta igual, una pausa, pero vean bien marcada. Acá, por ejemplo, la pausa es de 4.38 segundos, ¿no? Entonces, es una pausa más de 3 segundos, pero en este caso, si se dan cuenta, primero hay como un episodio de taquicardia, está latiendo a 150 latidos por minuto, hay la pausa y después un episodio de bradicardia, 64 latidos por minuto. Entonces, este también es un paro, ¿ya? Porque no es, si van a contar los intervalos PPs, cuando aparece la P no es múltiplo de los intervalos PPs. Igual, ¿no? Paro sinusal con episodios de taquicardia antes y bradicardia después. También enfermedad del nodo sinusal. Y en este caso el paciente también presenta pre-síncope en esta pausa, ¿no? Y acá una pausa de 8 segundos. El paciente está prácticamente desmayado, presentó un síncope, ¿no? En ese tiempo, y esto se produce después de un masaje del seno carotídeo, ¿no? Le hacen masaje del seno. El masaje del seno carotídeo produce bradicardia, ¿no? Pero si es muy marcada, también es una enfermedad del nodo sinusal. ¿Ya? 8 segundos y el paciente obviamente se desmaya, pues presenta así.
sangre a su cerebro. Ya. Acá igual hay una pausa. Cuando vean la pausa, medimos los intervalos PPs, ¿no? Entonces hay que medir intervalos PPs. Si son constantes y la P aparece después o sea, justo coincide con el intervalo PP, es múltiplo, y los intervalos PP son constantes, estamos hablando de un bloqueo sinoauricular segundo grado tipo 2. ¿Sí? En este caso 2,1. Si fuesen 3 intervalos y recién aparecería la onda P, sería 3,1. Pero lo que quiero que vean es segundo grado tipo 2. ¿Ya? Moments 2. ¿Por qué? Porque los intervalos PP son constantes y después de la pausa la P aparece como múltiplo de un intervalo PP. Acá tenemos segundo grado tipo 1 o Wenckebach. ¿Ya? En el Wenckebach hemos dicho que el intervalo PP se van acortando. ¿Ya? Entonces, este intervalo PP, después este es menor y este es menor, hasta que se produce la pausa, el bloqueo sinoauricular, ¿no? Y cuando aparece la onda P, también es menor a dos intervalos PPs, a los dos intervalos PPs más cortos. O sea, acá para medir utilicen el PP más corto, el último, ¿no? Esto, y acá debería aparecer la onda P, pero aparece antes. Entonces, estamos hablando bloqueo sinoauricular segundo grado tipo 1, Wenckebach. ¿Sí? Acortamientos de PP, y cuando aparece la onda P es antes de un múltiplo del intervalo PP. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, eso es enfermedad del nodo sinusal. Ya. Otra arritmia supraventricular. Latidos auriculares prematuros. Esto es más fácil de entender. Ya es como su nombre lo indica, latidos auriculares que aparecen antes de tiempo. También conocidos como extrasístoles auriculares o supraventriculares. Y representan una despolarización auricular prematura que ocurre antes de la activación sinoauricular esperada, y generalmente es desde un sitio fuera del nodo sinusal, ¿no? O sea, normalmente los latidos se producen en el nodo sinusal, producen una onda P que ya hemos dicho positiva en D2, negativa en ABR, y los intervalos PP son constantes. Pero de repente, o sea, es una P, otra P, y antes aparece otra P, generalmente de morfología distinta, porque es de donde, o sea, si se origina, digamos, abajo en las aurículas, en la parte de abajo de las aurículas, va a producir una P negativa en D2, ¿no? Porque la despolarización de la aurícula va a ir hacia arriba, y D2, cara inferior, lo va a ver negativo. Entonces, P positiva, supongamos que estamos en D2, P positiva, P positiva, P positiva, y antes una P negativa, ¿no? Entonces es una despolarización auricular prematura que se origina en la parte baja de las aurículas. ¿Ya?
Bueno, eso de la P negativa depende de dónde se origina, ¿no? Que en general, de qué lugar de la aurícula se origina. Si se origina en el nodo auricular o en el haz de His, se van a denominar latidos prematuros, ya no auriculares o supraventriculares, sino de unión. ¿Ya? Y eso vamos a ver también más adelante, en las arritmias de unión. Entonces, en cuanto a patogénesis, se pueden presentar en personas de cualquier edad, con o sin enfermedad cardíaca estructural. O sea, personas sanas pueden presentar de vez en cuando sus contracciones auriculares prematuras o sus contracciones auriculares prematuros. Obviamente, si hay alguna alteración en las aurículas que produzca el aumento de volumen, o sea, las aurículas crecen, o un aumento de presión en la pared de la aurícula auricular, esto va a producir mayores contracciones o latidos auriculares prematuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, hipertiroidismo, se va a producir mayores, todas estas condiciones pueden hacer que aparezcan también mayores latidos auriculares prematuros. El alcohol, tabaco, también producen, o sea, mientras haya también una mayor, un aumento del tono simpático, también esto puede producir estos latidos auriculares prematuros. La relación con el café es incierta, con la cafeína. Si la persona no tiene ninguna alteración en el corazón, se ha visto que generalmente estos latidos prematuros se producen en la aurícula izquierda, cerca de la desembocadura de las venas pulmonares. Y si son muchos, excesivos, más del 30% de latidos en un Holter de 24 horas, se ha visto que estos pacientes, lo más probable es que en un par de meses desarrollen fibrilación auricular. Entonces, los mecanismos incluyen automaticidad alterada o aumentada, es decir, que un foco fuera del nodo sinusal en las aurículas empieza a aumentar sus descargas eléctricas y eso produce los latidos prematuros. O puede producirse también por micro reentradas auriculares, que esto se debe cuando ya hay una alteración estructural en el miocardio auricular. En el electrocardiograma vamos a ver una onda P prematura que aparece antes de tiempo y que va a ser distinta a la onda P que se origina en el nodo sinusal. El intervalo PR depende también de dónde se ha producido este latido. Por ejemplo, si se ha producido en la aurícula izquierda, en la parte alta, hasta que llegue al nodo sinusal, va a ser un camino más largo, entonces el PR va a ser más largo de uno que se produce, de un latido que se produce cerca del nodo AB, ¿no? En la parte baja de la aurícula. Ese PR va a ser más corto, ¿no? Entonces, el PR y la onda P del latido auricular prematuro depende del origen de este latido. El QRS es estrecho, ¿no? Porque la conducción por el nodo AB haz de His es normal, salvo que el paciente ya tenga de base un bloqueo de rama derecha o izquierda. Entonces, en este caso, el QRS va a ser ancho, ¿no? por el bloqueo preexistente que tenía el paciente.
Bueno, esto puede haber también latidos auriculares prematuros que no se conducen, ¿ya? O sea, igual como un bloqueo sinoauricular, ¿no? O sea, se produce el impulso eléctrico en una parte de la aurícula, pero no es conducido por el tejido auricular. ¿Ya? Y en estos casos es difícil diferenciarlo de una pausa sinusal. Pero bueno, esto es raro, ¿no? O sea, la forma de diferenciarlo son en estudios electrofisiológicos. La pausa compensatoria de los latidos auriculares prematuros es incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Igual, como hemos dicho, o sea, es una onda P, otra onda P, de ahí antes de tiempo aparece el latido auricular prematuro, o sea, una onda P distinta, prematura, que va a producir un QRS y después hay una pausa compensatoria hasta que aparece la siguiente onda P normal, sinusal. Esta pausa compensatoria no es múltiplo de la onda de los intervalos PPs. Ya vamos a ver igual en un electrocardiograma a qué se refiere con pausa compensatoria incompleta. Ya. Igual, para ver estos latidos generalmente utilizamos el holter de 24 o 48 horas, ¿no? Para ver estos latidos, para cuantificarlos, el porcentaje de latidos. Y también hay que hacer un ecocardiograma para ver si hay alguna cardiopatía estructural en el paciente. Generalmente, si es menos del 5% de todos los latidos en 24 horas, es no significativo. Si es más del 30%, estamos hablando de que muy probablemente este paciente desarrolle una FA en unos meses. Ya, acá está el ejemplo. Este es un latido auricular prematuro. ¿Ya? Entonces, ven cómo, o sea, los intervalos PPs son regulares, regular, y de repente un latido se adelanta antes de tiempo. Esta onda P va a ser distinta a la onda P sinusal. ¿Ya? Por ejemplo, acá es negativa y esta es plana prácticamente. ¿Ya? Entonces es distinta y antes de tiempo, y esta pausa compensatoria es incompleta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros medimos el intervalo PP, acá y acá debería venir el siguiente latido. O sea, si no es múltiplo de los intervalos PPs, o sea, la suma de dos intervalos, o sea, medimos esto. Acá debería venir el siguiente latido y acá el siguiente. Pero aparece antes de la suma de dos intervalos PPs. Entonces, esta es una pausa incompleta. ¿Ya? A diferencia, después vamos a ver los latidos ventriculares prematuros, si tienen pausas compensatorias completas. ¿Ya? Los que son de origen ventricular, o sea, las contracciones ventriculares prematuras, sí tienen una pausa compensatoria completa. En cambio, los auriculares son incompletas las pausas. ¿Ya? Y onda P distinta a la sinusal. ¿Sí? ¿Está claro? Igual acá. Este es un holter. Y vean, normal. Acá la P es distinta, prácticamente ni se ve.
La pausa compensatoria es incompleta, no es igual a la suma de dos intervalos PPs, y acá hay otros, ¿no? Hay un latido normal y otro latido auricular prematuro. Sí, QRS estrechos. Pausa compensatoria incompleta. ¿Ya? ¿Está fácil? Doctor, una consulta. Entonces, para diferenciar entre un latido prematuro auricular de un bloqueo de segundo grado de Wenckebach, que igual se va cortando el PR, sería diferenciar la morfología de las zonas T. Si es igual, sería un bloqueo de Wenckebach, y si es diferente, sería un latido prematuro. Lo que pasa en el bloqueo, el PR, el Wenckebach tipo 1, el PR se va cortando. Acá el PR es normal. Y va a haber una onda P que no conduce en el bloqueo. O sea, hay una P y de ahí ya no conduce. En cambio acá siempre va a aparecer una onda P en cada latido auricular prematuro, distinta a la P sinusal. El PR es normal, salvo en el latido prematuro que sí va a variar el PR. Y la pausa compensatoria en estos casos es incompleta, es menor a la suma de dos PPs. ¿Ya? Ya. Taquicardias auriculares. Las taquicardias auriculares es latidos mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia. Auricular porque se produce en la aurícula en una zona distinta al nodo sinusal. ¿Ya? Si la taquicardia se produce en el nodo sinusal es taquicardia sinusal. Pero si se produce en la aurícula, en otra zona distinta al nodo sinusal, taquicardia auricular. Más de 100. ¿No? Entonces la taquicardia auricular se define como un ritmo auricular organizado que oscila entre 100 y 250 latidos por minuto, incluso puede llegar a 300 latidos por minuto. La frecuencia, esta es la frecuencia auricular. O sea, vamos a ver ondas P a ese intervalo, ¿no? De 200 o hasta 300 latidos por minuto. Pero la frecuencia ventricular, los QRS, dependen de la conducción del nodo aurículo ventricular. Hemos dicho que el nodo AB, en el nodo AB se produce, se vuelve más lento a la conducción y esto protege los ventrículos de ritmos rápidos, ¿no? Entonces, puede ser que la taquicardia auricular esté en 300 latidos por minuto, pero el nodo AB solo va a dejar pasar la mitad de estímulos, 150. Entonces, el ritmo ventricular va a ser de 150. ¿Ya? Entonces, taquicardias auriculares nos llamamos por la frecuencia del ritmo auricular. Pueden ser focales o multifocales. Ya, focal es que solo se origina en un foco de la aurícula. Y multifocales es cuando hay varios focos en las aurículas que originan la taquicardia. Generalmente las taquicardias auriculares focales aumentan con la edad, ¿no? Se ha visto que en jóvenes casi no existen, 0.34%. Asintomáticas y no hay diferencia de género entre hombres y mujeres. Ahora, con el tratamiento de la fibrilación auricular, lo que se hace en la fibrilación auricular es la ablación de la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Como hemos dicho que generalmente la fibrilación auricular no valvular
se origina ahí, en la desembocadura de las venas pulmonares, entonces lo que se hace es ablacionar, quemar eso, para que no se produzca la fibrilación auricular. Pero al quemar la desembocadura de las venas pulmonares, a veces en esos focos donde se quema la aurícula, ahí se originan taquicardias auriculares. O sea, esa zona quemada, esa cicatriz, origina una taquicardia. O sea, origina impulsos eléctricos que se producen a más de 100 latidos por minuto. Entonces sería una taquicardia auricular que se origina en la desembocadura de las venas pulmonares, en la aurícula izquierda, ablación por fibrilación auricular. Eso se está viendo cada vez más, porque cada vez más se está tratando la FA con la ablación. Entonces la taquicardia auricular post-ablación se está viendo con mayor frecuencia y es una complicación frecuente de la ablación de la fibrilación auricular, ¿no? Hasta en un 50-70% de personas que se les hace una ablación presentan después taquicardias auriculares. Los síntomas varían, ¿no? Palpitaciones, dificultad para respirar, molestias en el pecho, malestar, y en raras ocasiones puede llegar al síncope o presico. Generalmente los episodios son sostenidos, ya, o sea, duran un tiempo prolongado, horas, pero pueden aparecer y desaparecer, ser incesantes. Y hemos dicho también, si se origina en un solo foco, es una taquicardia auricular focal. Pero si se origina en varios focos de las aurículas, es multifocal. La taquicardia auricular multifocal va a tener, si son 3 focos, va a tener 3 ondas P distintas, de morfología distintas, porque son 3 focos, ¿no? En cada foco va a dar una onda P distinta. Va a dar PRs distintos, ¿no? Dependiendo de cada foco. Y va a producir una taquicardia irregular, porque cada intervalo PP va a ser variable, porque cada foco se encuentra en distintas partes de las aurículas. Y en estos casos se puede confundir con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular también es una taquicardia irregular, irregularmente irregular. En el caso de la fibrilación auricular no hay ondas P, hay unas ondas F minúsculas, ¿no? Que es una oscilación de la línea de base, más que todo. En cambio, en la taquicardia auricular multifocal vamos a encontrar también una taquicardia irregular, Rs irregulares, y 3 ondas P de morfologías distintas, ¿no? Que a veces se puede confundir con las ondas F. ¿Ya? Entonces, la taquicardia auricular multifocal se caracteriza por un patrón de morfologías irregulares y múltiples de ondas P y que fácilmente se puede confundir con la fibrilación auricular. La taquicardia auricular multifocal generalmente se produce como consecuencia de enfermedades pulmonares avanzadas, generalmente un EPOC avanzado, ¿no? Presenta este tipo de arritmias, taquicardia auricular multifocal. La taquicardia auricular se considera una afectación benigna, pero se ha descrito taquimiocardiopatías. ¿Saben lo que es una taquimiocardiopatía? Cuando la taquicardia se produce por bastante tiempo, más de 24 horas, el corazón, como el miocardio ventricular, como que se agota,
y empieza a disminuir la fuerza de contracción de los ventrículos, produciendo disminución de la fracción de eyección. ¿Ya? Igual la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, si es mucho tiempo sostenida, puede producir disminución de la fracción de eyección. Y esto va a producir síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Con fracción de eyección disminuida, edemas, disnea, pero esto es reversible. Se trata la arritmia, se controla la arritmia y el corazón regresa a lo normal, sube su fracción de eyección. ¿Ya? Es una de las pocas causas en que disminuye la fracción de eyección de insuficiencia cardíaca reversible. ¿Ya? Se trata la taquicardia, la arritmia y el corazón vuelve a lo normal y desaparece la insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? El diagnóstico es obvio cuando la frecuencia ventricular es baja, ¿no? Vamos a ver las ondas P. Generalmente vamos a ver más ondas P que QRS, ¿no? Porque hemos dicho que el nodo AB bloquea el paso de algunos estímulos. Las ondas P, en el caso de la taquicardia auricular monofocal o focal, van a ser monomórficas, todas iguales, con PPs regulares y una duración de ciclo estable, ¿no? Pero esta onda P va a ser distinta a la onda P sinusal, ¿ya? Porque es una onda P que se origina en otra parte de las aurículas. La adenosina puede ayudar a terminar la taquicardia auricular focal o puede disminuir la frecuencia ventricular para poder distinguir mejor la taquicardia auricular. Ya. Para poder distinguir una taquicardia auricular, que vamos a ver más adelante del flúter auricular, que es una taquicardia por macro reentrada. En el flúter no hay un intervalo isoeléctrico, en cambio en la taquicardia auricular sí. O sea, hay una onda P, un intervalo isoeléctrico y de ahí otra onda P. En cambio en el flúter son unas ondas F grandes, ya no hay onda intervalo isoeléctrico. Después vamos a ver las macro reentradas, arritmias por macro reentradas, que es el flúter auricular, ¿ya? Y ahí no hay intervalo, como les he dicho, isoeléctrico, todo es onda F, hacia arriba y hacia abajo. Ya, bueno. Para localizar dónde es el origen de esta taquicardia auricular monofocal, utilizamos lo que ya sabemos en el caso de la onda P. Si es una onda P negativa en D2, D3, ABF, quiere decir que se origina en la parte de abajo de las aurículas. Si es una onda P negativa en D1, ABL, quiere decir que se origina en la parte lateral de la aurícula izquierda, ¿no? O sea, ya aplicamos, como dice acá, las reglas generales comunes de localización de la onda P en el electrocardiograma, ¿ya? Según el vector de despolarización de la onda P.
Una onda P negativa en D1 a BL, origen auricular izquierdo. B1 negativo, generalmente aurícula lateral derecho. Aurícula septal derecha y aurícula izquierda, ondas P en B1 bifásicas o positivas. Negativa, la P negativa en derivadas inferiores, origen en la parte de abajo de las aurículas. Positiva en estas derivaciones, en la parte alta de las aurículas. ¿No? O sea, utilizamos las mismas reglas. Ya. Acá tenemos taquicardia auricular. ¿Ven las ondas P? P. Miren cómo cambia la morfología de la onda P. ¿Ven? Ya, acá por ejemplo, esta primera parte es un flúter. Ya, acá no hay línea isoeléctrica. Ya, todo es hacia arriba, hacia abajo, no hay intervalo de línea isoeléctrica. Pero después de este flúter es una taquicardia por macro reentrada, que vamos a ver más adelante. El paciente presenta una taquicardia auricular monofocal. Y vamos a ver que ya no se va a producir esta onda F, ¿no? Sino se va a producir ya una onda P de una morfología igual. Y sí va a haber una pequeña línea isoeléctrica. ¿Ya? Entonces acá se ven mejor las ondas P con la línea isoeléctrica. Son unas P chiquititas. P chiquitita, línea isoeléctrica y otra P. ¿Ya? Entonces esta es una taquicardia auricular, la segunda parte, taquicardia auricular focal. Y antes tuvo una taquicardia auricular por macro reentrada o flúter auricular. Las dos se originan en el lado derecho del corazón. ¿Ya? De las aurículas. Ahora vamos a ver justamente el flúter, con taquicardia auricular por macro reentrada. Macro reentrante. La arritmia más común supraventricular, ¿cuál es? Fibrilación auricular. ¿Ya? Es la más común. Después de la fibrilación auricular, la más común es el flúter. Este tipo de taquicardias también se asocia con una morbilidad y mortalidad elevadas, casi igual que la fibrilación auricular. Antes se llamaba flúter o aleteo auricular, pero ahora se recomienda que se llame taquicardia auricular por macro reentrada. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Originalmente el flúter se definió como un patrón de ondulación, o sea, ondas Fs mayúsculas a una velocidad de 250 latidos por minuto, sin una línea de base isoeléctrica entre estas ondas F. Ondas F o ondas en diente de sierra, lo que le llaman, el serrucho. Ya, ese era el flúter. Esta definición se vio porque se veía pues en el electrocardiograma estas ondas F.
En el caso de la taquicardia auricular focal que se produce a descargas rápidas, a veces no se puede distinguir, como lo que hemos visto anteriormente, que estaba a 300 latidos por minuto, a veces no se puede distinguir la línea isoeléctrica, ¿no? Porque las ondas P aparecen muy seguidas. Y se puede confundir con el flúter auricular, la taquicardia auricular focal cuando es muy rápido. Ya, entonces, y el flúter solo se refiere a la taquicardia por reentrada, por macro reentrada que se produce en el istmo cabo tricuspidio, o sea, en la parte derecha del corazón, cerca a la válvula tricúspide. Pero se ha visto que estas taquicardias por macro reentradas se pueden producir en otras partes de la aurícula, no solo en el istmo cabo tricuspidio. Entonces, el flúter solo se referiría a la taquicardia por macro reentrada del istmo cabo tricuspidio. Pero hay otras taquicardias por macro reentrada en otras zonas de las aurículas, y es por eso que se recomienda utilizar taquicardia auricular macro reentrante o por macro reentrada en vez de flúter. Ya. Bueno, como dice acá, por tradición y porque es más fácil, se sigue utilizando el término de flúter auricular o aleteo auricular. ¿Ya? Pero el flúter solo se refiere a la macro reentrada del istmo cabo tricuspidio. Entonces vamos a hablar justamente del flúter primero. Se produce por un circuito de macro reentrada, o sea, el impulso eléctrico va dando vueltas y eso produce la macro reentrada. Esta macro reentrada, en el caso del flúter típico, se produce en la aurícula izquierda. Como el cabo istmo tricuspidio es el componente crítico y es o sea, es la parte más estrecha por donde pasa esta reentrada. Y prácticamente esta reentrada se produce alrededor del anillo tricuspidio, siendo el cabo istmo tricuspidio la parte más estrecha y es donde se produce el tratamiento, ahí es donde se ablaciona, ¿ya? Para tratar el flúter. Entonces tenemos que anatómicamente está formado por el cabo istmo tricuspidio, después tenemos la cresta terminalis, el seno venoso y bueno, la válvula tricúspide, ¿no? Esos son los componentes anatómicos de esta macrorreentrada. Normalmente el flúter típico va en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿ya? O sea, en el lado derecho va en este sentido contrario a las agujas del reloj. Sube, baja, ¿ya? La macrorreentrada. Es lo más común, pero también se puede presentar en sentido de las agujas del reloj, pero es el menos común. Generalmente, una forma de distinguirlo, vamos a ver más adelante, cuando es en contra de las agujas del reloj, como va a subir del nodo AB, va a subir hacia arriba en la aurícula y después baja por la parte lateral de la aurícula. Generalmente en D2, D3 ABF vamos a ver las ondas F negativas cuando es en contra de las agujas del reloj. Y si es en sentido de las agujas del reloj,
Vamos a ver las ondas F positivas en B2 de 3 a BF en K inferior cuando es siguiendo las agujas del reloj. Ya la forma típica que es en contra de las agujas del reloj, ondas F negativas en B2 de 3 a BF, ya en el electrocardiograma. Pero también pueden haber macro reentradas solo del asa inferior, o sea, en vez de dar toda la vuelta, solo dan la vuelta acá en la parte inferior, asa inferior, o puede ser también en el asa superior, puede ser lateral, o puede ser septal, o puede ser en la aurícula izquierda, las macro reentradas. ¿Ya? Ya. Acá tenemos, este es el flúter típico. Entonces da la vuelta en contra de las agujas del reloj. ¿Ya? Este es el típico, el más común. Este es el cabo istmo-tricuspidio, que es la forma más angosta, más delgada por donde pasa la macro reentrada, la reentrada, y esto es lo que se ablaciona. O sea, acá se quema, se produce una cicatriz para que ya no pase el impulso eléctrico por ahí, y es curable con eso. Y este es al revés, el atípico, en contra, no, este es siguiendo las agujas del reloj, ¿ya? La reentrada. Y ahí pueden ver los electrocardiogramas que generalmente se ven ondas F, o sea, como está dando vueltas, no hay un periodo de isoeléctrico, o sea, no hay una línea isoeléctrica, todas son subidas, bajadas, ¿ya? Y como les he dicho, esto se llama ondas F mayúsculas. Se puede confundir cuando la taquicardia auricular es muy rápida, que no se puede, las ondas F no se puede ver la línea isoeléctrica. Y acá también está lo que les he dicho, que la macro reentrada no solo, o sea, el flúter es solo en contra de las agujas del reloj en el cabo istmo-tricuspidio, pero también se puede dar del asa superior, asa inferior, lateral, septal, alrededor de la vena cava superior, de acá. Todos estos son tipos de macro reentradas, ¿ya? Para distinguirlo ya más bien es con un estudio electrofisiológico, ¿ya? Pero por eso se desaconseja que ya no se llame flúter, porque el flúter solo se refiere el cabo istmo-tricuspidio en contra de las agujas del reloj. Pero estamos viendo que se pueden producir varios tipos de macro reentradas. Hay otra alrededor de la vena cava inferior. Ya. El flúter generalmente se ve en pacientes que tienen cardiopatías estructurales, y lo más común es que también tengan enfermedad pulmonar crónica. También puede verse insuficiencia cardíaca, valvulopatías, cardiopatía isquémica. Todos estos trastornos se asocian con dilatación de la aurícula derecha, y esto puede contribuir a la patogénesis del flúter, ¿no? Si es que no tiene cardiopatía, es poco frecuente que se produzca un flúter, menos de 2%. Y tiene una estrecha relación también con la edad. Y, por ejemplo, se multiplica por 100 en el caso de 50 a 80 años. La prevalencia aumenta un montón, ¿no? Y es más frecuente en hombres que en mujeres. Las características del electrocardiograma
Y hemos dicho que el flúter es la macro reentrada auricular dependiente del cabo istmo tricuspidio en sentido contrario de las agujas del reloj. Ese es el flúter típico. Entonces lo que vamos a ver son las ondas F mayúsculas o en diente de sierra. Generalmente se ven mejor en derivaciones inferiores. ¿Ya? En sentido de las agujas del reloj, la apariencia del electrocardiograma es más variable y, como les he dicho, generalmente son positivas en derivadas inferiores. Cuando es en sentido de las agujas del reloj, si es en sentido contrario, es negativo en derivadas inferiores. Y en el caso del flúter o macro reentrada, perdón, que no es dependiente del cabo istmo tricuspidio, las ondas F pues son variables, ¿no? Y más que todo, para ver en qué zona se ocurre la macro reentrada, lo más fácil es hacer un estudio electrofisiológico, ¿no? Para ver dónde se produce la macro reentrada. Bueno, acá da algunas sugerencias de cómo sería, pero eso no necesita saber en otros tipos de macro reentrada. Y acá tenemos un flúter, ¿no? En sentido contrario a las agujas del reloj. Estas son vistas del corazón cuando se hacen los estudios de electrofisiología, ¿no? Oblicuo anterior izquierda y oblicuo anterior derecha. ¿Ya? Lo que vamos a ver es el corazón, por donde se produce la macro reentrada. Acá está la cresta terminal. Este es el cabo istmo tricuspidio, donde se va a ablacionar el seno coronario, la fosa oval, y ahí está la válvula tricuspide, ¿no? También donde se produce la macro reentrada en el caso del flúter. Y acá tenemos otros patrones de macro reentrada en el caso del aurículo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una macro reentrada que se produce en la parte izquierda, toma la desembocadura de las venas pulmonares izquierdas y el anillo mitral, ¿no? Puede haber también una macro reentrada a nivel del anillo mitral. O sea, también se pueden producir estas macro reentradas no solo en el cabo istmo tricuspidio, sino en la aurícula izquierda y en otras zonas de la aurícula derecha. ¿Ya? Por eso es mejor llamar macro reentradas. Y el flúter es la macro reentrada del istmo cabo tricuspidio en sentido contrario de las agujas del reloj. Ese es el flúter. Listo. Otra. Esta más y después seguimos la próxima clase. Taquicardia por reentrada del nodo AB. ¿Ya? Se produce una reentrada alrededor del nodo aurículo ventricular. ¿Ya? En estos casos se ha visto que el nodo aurículo ventricular, fisiológicamente, porque no se ha descrito anatómicamente, pero tendría dos vías de conducción, una vía lenta y una vía rápida. ¿Ya? Pero esto es fisiológicamente, porque no, anatómicamente no se han logrado ver bien estas vías de conducción. Y la reentrada se produciría justamente alrededor del nodo sinusal. ¿Ya? La forma típica que vamos a ver es baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. ¿Ya? Se produce la reentrada.
Ya, entonces ahí dice, sin embargo, la vía rápida no se ha demostrado histológicamente ni se desconoce el circuito exacto responsable de la taquicardia ventral. ¿Ya? Pero fisiológicamente se piensa que es así, ¿no? Por las características fisiológicas. Entonces, el nodo auriculoventricular es una estructura tridimensional que posee union gap, ¿no? O sea, estas conexinas que permiten la unión entre las células de este tejido que pasan el impulso eléctrico de manera rápida entre las células. Y como les he dicho, se han visto, hay condiciones por distintas formas de esta proteína conexina que proporcionarían una explicación de una conducción dual, ¿no? De que hay dos vías, una vía rápida que conduce más rápido y una lenta, o que conduce más lento. Bueno, la forma típica, ya. Ya, la forma típica, como les he dicho, este es el nodo auriculoventricular. Se produciría baja por la vía lenta y sube por la rápida. ¿Ya? Entonces, más o menos, estos serían los mecanismos de reentrada de la típica. Y en la atípica, baja por la lenta y sube. No, baja por la rápida y sube por la lenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como en este caso se produce la reentrada en el nodo AB, se van a despolarizar los ventrículos y las aurículas a la vez, prácticamente. O sea, se produce acá la reentrada, se despolariza el ventrículo, se despolariza la aurícula y otra vez vuelve a producirse la reentrada. Entonces, la onda P no la vamos a ver, porque va a estar escondida en el QRS. Generalmente no la vemos. ¿Ya? Y la onda P, como es una despolarización de las aurículas de abajo del nodo AB hacia arriba, va a ser negativa en cara inferior, de 2, de 3 a B. ¿Ya? Y esta onda P va a estar o escondida en el QRS o en los primeros 8 milisegundos después del QRS, o sea, en los primeros 2 cuadraditos. Entonces, a veces podemos verlo como una deflexión negativa después del QRS, o sea, entre 2 de 3 a B. Es como un cachito negativo. Esa es la onda P, retrógrada, ¿no? O podemos ver o no verla, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular. A diferencia de la ortodrómica. ¿Se acuerdan de la ortodrómica? Del Wolff-Parkinson-White. La ortodrómica, como la reentrada se produce baja por el haz de His y sube por la vía accesoria, tiene que recorrer un camino mayor. Entonces la onda P va a aparecer después de 8 milisegundos, después de 2 cuadraditos.
del QRS. Entonces, si la onda P la vemos en los primeros dos cuadraditos o no la vemos, taquicardia por entrada del nodo AB. Si la vemos después de dos cuadraditos, taquicardia ortodrómica o por entrada por un haz aurículo-ventricular, ¿no? Del buen Parkinson. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante cómo diferenciar las taquicardias, pero más o menos este es la taquicardia típica. Baja por la lenta, sube por la rápida. ¿Ya? Slow, fast. Y la atípica baja por la rápida, sube por la lenta. Entonces, al subir por la vía lenta, la despolarización de las aurículas se va a producir después de 8 milisegundos. Ya casi se puede ver la onda P después de 8 milisegundos, ya en la atípica. Pero este es lo menos común. Lo que quiero que aprendan es esto, la típica. ¿Ya? Baja por la lenta, sube por la rápida. Y la onda P, retrógrada, negativa en derivadas de la carie inferior, y no se ve o en los primeros 8 milisegundos. ¿Ya? Y bueno, solo para que sepan, la típica es al revés. Baja lentas, baja rápida, sube lenta. Ya. El electro, taquicardias QRS estrecho, ¿no? Porque la conducción hacia los ventrículos por el ATX es normal, a menos que ya tenga un bloqueo preexistente, ¿no? Y como les he dicho, la típica es slow fast, lenta rápida, baja por la lenta, sube por la rápida. Las ondas P retrógradas están relacionadas al QRS en la mayoría de los casos, o están tapadas por el QRS, o no se ven, o están en los primeros 8 milisegundos. ¿Ya? Entonces, o están enmascaradas o se ven como una pequeña onda P terminal, ¿no? Al final del QRS. Y la atípica, las ondas P sí se van a ver, ¿no? Retrógradas. Y esto vamos a ver lo que es un RP mayor a un PR. Pero esto no es, lo que quiero que se quede claro es la típica, que es la más común. A veces se puede ver infradesnivel del ST, ya en las taquicardias. Pero este infradesnivel se ve más en las taquicardias ortodrómicas, más que en estas por la entrada del nodo AB, pero también se puede ver. ¿Ves? Son más frecuentes en las taquicardias auriculoventriculares. Las auriculoventriculares son las por haz accesorio, las de Wolf Parkinson White. Y esta es taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Ya, bueno, esto vamos a ver para diferenciarlos más adelante, pero como les he dicho, generalmente lo que tratamos de ver es la onda P, ¿no? ¿Dónde se encuentra la onda P? Ya. Hasta ahí vamos a llegar. Ahora, la próxima clase vamos a hacer fibrilación auricular y el diagnóstico diferencial. ¿Qué?